buenos días, bienvenidos a La Trinchera. En la mañana de este sábado 6 de abril del año 2024 son las 8:20, las 7:20 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son fundamentales, es la esencia de este programa y lo más importante, sin duda, sois vosotros. Hoy preguntamos, ¿cómo solucionarías la politización absurda, aberrante, bochornosa de Radio Televisión Española? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono, os lo recuerdo, es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. Además, también podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad de esta semana con Javier García. Javier, buenos días. Buenos días, Manuel. Pues sí, a 3 semanas de que comience la campaña electoral en Cataluña, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, sigue avanzando en la propuesta de referéndum pactado con el Estado. Esta semana ha lanzado la pregunta que se realizaría a los catalanes. La pregunta es, ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente? El jefe del Ejecutivo catalán ha defendido que es una propuesta sólida y una herramienta para volver a abrir camino y que viene amparada, dice, en el artículo 92 de la Constitución. Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le sorprende la propuesta. No sé por qué es una noticia lo que pide en este caso Esquerra Republicana, y tampoco será noticia la posición del Gobierno de España y en mi caso concreto como secretario general del Partido Socialista. Pero bueno, hacer ahora bandera de las bondades del primer secretario del PSC, de Salvador Illa, aquí pues me parece un poco excesivo. Pero si hay alguien que puede unir y servir ahora mismo a la sociedad catalana, creo que tiene un nombre y un apellido, que es Salvador Illa. Y por su parte, tampoco le sorprende ni le preocupa a Aragonés la respuesta del presidente Pedro Sánchez. Vamos a continuar trabajando porque estoy convencido que lo que hoy es un no, si somos capaces de aunar los esfuerzos y las voluntades de la ciudadanía de Cataluña, mañana será un sí, como lo ha sido la amnistía, como lo ha sido el traspaso de cercanías, como lo ha sido el traspaso del ingreso mínimo vital. Y desde la oposición, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también se mostró crítico con el referéndum en una entrevista en Antena 3. El referéndum de segregación de una parte de España del conjunto de la nación no cabe ni a la canadiense, ni a la escocesa, ni a la gallega. Simplemente no cabe. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Es decir, un referéndum para ir en contra de la Constitución, pues simplemente no cabe. Un referéndum en contra del artículo 2 de la Constitución, que dice que España es una nación indisoluble, evidentemente no cabe. Pero lo sabemos todos los políticos, ¿no? Bueno, ¿y qué dice Aragonés con todo esto? Considera que la realización de esta consulta estaría amparada en el artículo 92 de la Constitución española, algo que niegan los expertos. Para salir de dudas, vamos a ver qué dice realmente el artículo 92 de la Constitución española. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El artículo 92 de la Constitución, recogido en el tercer título de las Cortes Generales, establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas al referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Al ser consultivo, se pregunta a la ciudadanía acerca de un tema concreto que le afecte, pero su resultado no es vinculante, es decir, no es de obligado cumplimiento. La clave de este artículo, y la que Pere Aragonés parece no tener en cuenta, es el hecho de que la consulta debe ser realizada a todos los ciudadanos, es decir, a toda España, y no solo a Cataluña, como propone el presidente de la Generalitat. Además, amparándonos en la Constitución, echamos también un vistazo al artículo 2, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Es por eso que los expertos en derecho constitucional sostienen que el referéndum que propone Pere Aragonés no se puede realizar, al menos de forma legal. Pues volvemos al punto de partida. Todos estos años que, desde que en el año 2012 Artur Mas planteó el famoso pacto fiscal y desencadenó el posterior proceso independentista en Cataluña, han sucedido muchísimas cosas. Entre medias, un golpe de Estado, un juicio, sentencias, condenas. Y una vez más se impuso el Estado de Derecho. Se impuso la democracia, se impuso la ley. Pero ¿de qué ha servido todos estos años, 12 años, para que ahora regresemos al punto de partida? Todo vuelve a empezar. Y todo vuelve a empezar gracias a Pedro Sánchez. ¿Qué pensábamos? ¿Que después de la amnistía se iba a quedar ahí la cosa? El gobierno ha vendido que con la amnistía se iba a recuperar la convivencia. La convivencia ya se había establecido, ya se había restablecido en Cataluña, gracias precisamente
al Estado de Derecho, al cumplimiento de las leyes, a la acción de la justicia. Lo que se ha abierto ahora, gracias a la amnistía y gracias al interés particular de Pedro Sánchez, es una nueva brecha política, una nueva brecha institucional, un nuevo ataque directo al Estado de Derecho y a la democracia en España. Los independentistas ahora, con carta blanca gracias a la amnistía, vuelven a plantear lo que no han dejado de plantear en los últimos años, el referéndum, un referéndum que es evidente que es ilegal, un referéndum que es inconstitucional. Las consultas que establece el artículo 92 de la Constitución son consultas que no son vinculantes y que están restringidas a determinados temas de trascendencia, sí, pero que en ningún caso pueden vulnerar la propia Constitución. Son consultas además que se tienen que realizar al conjunto de los españoles, no única y exclusivamente a una parte de los españoles, como en este caso pretenden los independentistas, es decir, única y exclusivamente consultar a los catalanes. Pero es que además, insisto, no se puede plantear un referéndum ni una consulta que atente directamente contra la Constitución. Para que se produzca una hipotética independencia de Cataluña, primero hay que reformar la propia Constitución española. Y para eso hay unos procedimientos establecidos, de mayorías reforzadas. Pero no, eso no es lo que pretenden los independentistas y tampoco es lo que pretende el gobierno de Pedro Sánchez, que desde luego le va a conceder el referéndum, la consulta o lo que sea menester con tal de mantenerse en el poder. Ya veremos qué se inventan para que ese referéndum se lleve a cabo. No tengamos dudas al respecto, se va a producir. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero se producirá. Está claro que Pedro Sánchez, una vez más, va a ceder a los independentistas, a sus socios, porque de ellos depende su cargo en la Moncloa. Lo ha hecho con la amnistía, lo ha hecho con los indultos, lo va a hacer con el pacto fiscal, lo va a hacer con la concesión del fuero a Cataluña y lo va a hacer también con la concesión de un referéndum, una consulta o una pregunta popular en Cataluña sobre esta cuestión. Simplemente es cuestión de tiempo. Y continúa, Manuel, la tramitación de la ley de amnistía en el Senado. La Cámara Alta, con mayoría del Partido Popular, tendrá que emitir su veredicto antes del 16 de mayo. Los populares, conscientes de que pese al rechazo en el Senado, la ley será finalmente aprobada en el Congreso, lo que pretenden, con numerosos informes, es abonar el terreno judicial y europeo. El nuevo frente que tiene la amnistía es el informe que los de Feijóo han elaborado sobre sus eventuales efectos en las autonomías y el debate con el que la Comisión General de Comunidades Autónomas lo va a culminar. El texto concluye que esta norma, que considera plenamente inconstitucional, deja desprotegido el Estado autonómico al sentar un precedente, dice el informe, muy peligroso para su propia supervivencia. El informe se debatirá este lunes en el Senado, una sesión a la que Pere Aragonès dice que va a acudir para defender la ley y también dice para trolear al Partido Popular. Com a independentista republicà i d'esquerres, trolejar el PP sempre ve de gust. Però sobretot el que ve de gust és defensar el projecte d'amnistia, que és absolutament necessari. Veremos, Manuel, si después de su intervención en el Senado se queda a escuchar al resto de grupos o se marcha, como hizo en la anterior ocasión. Todo ello, atención, mientras Europa se ha vuelto a pronunciar. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha afirmado que la ley de amnistía quedará inaplicada hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteen los jueces o tribunales españoles. Es decir, Manuel, no sería tan claro que el fugado Carles Puigdemont pudiera volver a España para presentarse a las elecciones de Cataluña del próximo 12 de mayo, porque no habría, en ese caso, amnistía para él. Aquí el papel de la justicia va a ser absolutamente determinante. Los jueces, por mucho que la ley de amnistía se apruebe por parte del gobierno, por parte de las cámaras, los jueces tienen la última palabra. Y es evidente que los jueces, así lo han manifestado por tierra, mar y aire, coinciden en que la amnistía es un despropósito, es una vergüenza, es una aberración jurídica, es ilegal, es inconstitucional y por lo tanto van a plantear cuestiones prejudiciales ante los tribunales de la Unión Europea. Por lo tanto, mientras la Unión Europea, la justicia comunitaria, no se pronuncie al respecto, la amnistía quedará aparcada, quedará inactiva. Esta es la clave del asunto. Los jueces sobre los que recae la responsabilidad de aplicar la amnistía, porque sobre ellos son ellos los que tendrán que decidir
su aplicación a los condenados por el tema del proceso, no van a mover un dedo hasta que el Tribunal de la Unión Europea se pronuncie al respecto. Y esta ley de amnistía, después de las modificaciones introducidas en su último tramo, en donde ya directamente permite la amnistía de todo tipo y de toda condición, levanta clarísimas dudas a nivel jurídico en las instituciones comunitarias. Estamos hablando además de un caso que afecta directamente a la Unión Europea por dos vías. En primer lugar, debido a las vinculaciones existentes entre Rusia y los independentistas catalanes. Rusia, que ha provocado una guerra a las puertas de Europa y que está amenazando a países que forman parte de la Unión Europea. ¿Se va a quedar callada Bruselas ante esto? ¿Va a permitir la Unión Europea que Rusia, el régimen de Putin, establezca una pica en Flandes dentro de la Unión, con su apoyo o vinculación, su relación con los independentistas catalanes? Lo dudo. Y en segundo lugar, hay que recordar que todo lo que tiene que ver con el secesionismo catalán también es de máxima preocupación dentro de las instituciones comunitarias. Es un tema de máxima importancia que puede llegar a desestabilizar a la propia Unión. Precisamente por eso Rusia y los enemigos de Occidente tienen tanto interés en apoyar este tipo de movimientos. En conclusión, la ley de amnistía sí será aprobada, la ley de amnistía sí entrará en vigor sobre el papel, pero la ley de amnistía tendrá que ser paralizada hasta que la Unión Europea se pronuncie al respecto. La justicia española es el último parapeto que tenemos para defender el Estado de Derecho. Aquí lo que nos jugamos es mucho más que la amnistía, mucho más que la secesión o independencia de Cataluña. Estamos hablando de los fundamentos mismos de la democracia, de los fundamentos mismos del Estado de Derecho y del imperio de la ley. Porque un país, un gobierno, un Estado que no respeta las normas constitucionales es un Estado en decadencia. Es un Estado que avanza hacia el autoritarismo. Eso es lo que nos estamos jugando. Con todo el tema del proceso, con todo el tema de la amnistía y con todo el tema del referéndum que de una u otra forma acabará teniendo lugar en España. Lo que nos jugamos en esencia es la democracia misma. Si el gobierno no respeta las líneas rojas que marca el Estado de Derecho, una vez que se cruce ese Rubicón, no hay límites. Puede pisotear todos y cada uno de los derechos y libertades básicas del individuo. Eso es lo que está en juego realmente con el tema catalán. El Estado de Derecho, el imperio de la ley y la democracia misma. Bueno, y el elenco de candidatos para las elecciones del próximo 12 de mayo en Cataluña ya está completo. Esta semana ha estado aquí en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, el candidato del Partido Popular, Alejandro Fernández. Ha hablado de cómo están empezando la precampaña los candidatos separatistas Carles Puigdemont y Pere Aragonés, y además tiene una intuición. Intuyo que puede ser Puigdemont quien quede por delante. Con lo cual, esa escaramuza habrá provocado un cambio en el liderazgo del movimiento. Volverán de nuevo a unirse, que nadie se lleve a engaño, e intentarán completar los 3 pasos del proceso español, que ya es proceso español, que quedan por desarrollar, que son: 1, la retirada, expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, la aplicación de la amnistía, que no les va a resultar fácil, y la autodeterminación. Y esta semana se han conocido los últimos fichajes para las listas electorales. Junts ha incorporado como número 2 de su lista a la empresaria Ana Navarro, y Vox se abre paso con un fichaje que puede contribuir a arrasar votos hacia esta formación. Los de Abascal han anunciado el fichaje de Julia Calvet, la expresidenta de Sacabad, que irá en el número 6 de las listas. Sacabad, cabe recordar que es un colectivo juvenil que lleva años dando la batalla en las universidades públicas de Cataluña para recabar la libertad que no abunda en este ecosistema. ¿Y cómo están las encuestas en estos momentos, Javi? Pues el diario ABC ha elaborado esta semana, Manuel, el promedio de las encuestas sobre las elecciones en Cataluña, que han sido publicadas desde que fueron convocadas el pasado 13 de marzo.
En el promedio de encuestas, el PSC de Salvador Illa lidera con un 26,74% de los votos, seguido de Junts con un 17,07%. Pere Aragonés y su partido, Esquerra Republicana, obtendrían por su parte el 18,64%. El Partido Popular, con Alejandro Fernández al frente, ha crecido un punto en las últimas semanas, alcanzando el 9,1% de los votos. Le sigue Vox con un 7,3%. Los Comunes y la CUP han visto retrocesos desde la convocatoria de elecciones, situándose en 6,9% y 5,9% respectivamente, mientras que Ciudadanos experimenta una caída hasta el 1,4%. Bueno, Ciudadanos ha desaparecido. Ciudadanos no existe. Ciudadanos tuvo su oportunidad, la desperdició, la tiró por la borda, la tiró a la basura y ha desaparecido. Este es el juego de la democracia. Si haces las cosas bien, puedes triunfar. Si haces las cosas rematadamente mal, puedes acabar en el olvido de la historia. Ciudadanos ya pasó. Pero es muy importante ahora, pero muy importante, ya no quién va a ganar las elecciones en Cataluña, que también, porque de eso va a depender en última instancia la estabilidad o no del actual gobierno de Pedro Sánchez. Aunque yo creo sinceramente que Pedro Sánchez, pase lo que pase, va a agotar la legislatura. Pero más que nada porque a ninguno de sus socios, por mucho que se odien entre sí, RC y Junts, les interesa que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. Es su gran cómplice, su gran compinche, su gran aliado. De tal forma que harán lo posible e imposible para que finalmente Pedro Sánchez se mantenga el tiempo que sea necesario, el tiempo preciso. Pero, como digo, lo importante no es tanto quién va a ganar o quién no va a ganar las elecciones y, por tanto, quién va a gobernar en Cataluña, sino cuál va a ser la estrategia que van a seguir los partidos constitucionalistas para hacer frente al nacionalismo catalán. Y aquí está la clave del asunto. Después de dirimirse la incógnita de quién iba a liderar la candidatura del Partido Popular en Cataluña, se mantiene Alejandro Fernández al frente, también se mantiene el candidato de Vox. ¿Cómo van a articular esa estrategia? Lo digo porque si el Partido Popular y Vox empiezan a cometer errores tan absurdos como atacarse entre ellos, eso va a ser muy negativo para el constitucionalismo, muy negativo para las aspiraciones de la oposición en Cataluña. El único objetivo que deberían tener ambos partidos es combatir el nacionalismo y el independentismo catalán. Ese es el objetivo que les une. Tienen un enemigo común, un adversario común. Tienen que ignorar ese tipo de críticas absurdas, ineficaces, peregrinas, contraproducentes, que se tiran unos a otros. Mientras que el bloque de la izquierda / independentista logran acuerdos y alcanzan pactos por debajo de la mesa, e incluso no se pisan cuando es necesario, el Partido Popular y Vox no hacen eso cuando están en campaña electoral. Están condenados a entenderse. Se tienen que entender. Tienen que hablar entre ellos y establecer una estrategia común en donde las críticas absurdas que se lancen de unos a otros deberían desaparecer del mapa. La única crítica que deberían articular de forma individual o conjunta es contra el nacionalismo y el independentismo catalán. Y cuando hablo de nacionalismo e independentismo catalán, incluyo, sin ningún género de dudas, al Partido Socialista de Cataluña con el señor Illa a la cabeza. Ese es el objetivo que deberían perseguir en todo momento Partido Popular y Vox. Y de unas elecciones nos vamos a otras, porque en el País Vasco ya ha comenzado la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo domingo 21 de abril. Después de 3 legislaturas, Íñigo Urkullu no se presenta en 2024 con el Partido Nacionalista Vasco, que ha renovado el rostro de su candidatura al Lehendakari con Imanol Pradales al frente. Prácticamente todos los partidos han tomado la misma decisión y han elegido nuevas caras para sus candidaturas, salvo Podemos y Vox, que mantienen
a Miren Gorrotxategi y a Amaia Martínez al frente de sus listas. En los últimos días la intención de voto, eso sí, está variando considerablemente. Vamos a ver cómo se encuentran ahora mismo, Ignacio, estas encuestas. Todas las encuestas auguran una noche electoral de infarto con todo muy apretado, aunque según las últimas realizadas por Actiker, EH Bildu ganaría las elecciones en el País Vasco con el 34% de los votos, que otorgaría a la formación de Otegi un resultado de entre 28 y 30 escaños. Por detrás, muy cerquita de los posibles ganadores, se sitúa el PNV con el 33,4% de los votos y entre 26 y 28 asientos en el Parlamento Vasco. A gran distancia, pero con la llave de un posible gobierno en el País Vasco, se encuentra el Partido Socialista, a los que otorgan entre 11 y 12 escaños. El Partido Popular, con Javier de Andrés al frente, se situaría como cuarta fuerza, con entre 7 y 6 escaños. Las encuestas apuntan que podrían ganar un escaño más en Álava, lo que supondría la desaparición parlamentaria de Vox en el País Vasco. Las encuestas, además, otorgan 1 o 2 escaños a Podemos y entre 0 y 1 a Sumar, que también podría desaparecer. Gracias, Ignacio. Y esta semana también sigue siendo noticia la mujer del presidente del gobierno. Manuel, poco a poco vamos conociendo más informaciones sobre las actividades de Begoña Gómez relacionadas con empresas y con las puertas que, gracias a ser la esposa del presidente, iba abriendo. Ya contamos en este programa que Begoña acudió a la Embajada de Ghana en Madrid después de que Sánchez incluyera a ese país en la ayuda prioritaria. Y tal como ha adelantado esta semana Carlos Cuesta en Libertad Digital, lo mismo hizo en Kenia. Además, Begoña Gómez redactó una segunda carta de apoyo a la Unión Temporal de Empresas de Carlos Barrabés para que su compañía, que financia el máster que imparte Begoña en la Complutense, cabe recordar esto, se llevara otro contrato público por una oferta económica de 4,4 millones de euros durante la pandemia. La información la ha dado a conocer El Confidencial, que este martes ya avanzaba que Begoña Gómez dio su apoyo a 2 empresas privadas para conseguir una adjudicación del Ejecutivo Central de 7,7 millones de euros en 2020, firmando una carta de apoyo a una UTE formada por Innovanext, consultora de Barrabés, y la Escuela de Negocios de Valley. Desde el Gobierno niegan absolutamente todo. Escuchamos al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada, que es que no tengo nada que decir, porque no voy absolutamente a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular en ese supuesto. No ha sido el único que ha salido en defensa de Begoña Gómez. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, ha ido además un paso más allá, culpando a los periodistas por dudar de la honorabilidad de Sánchez y de su mujer. ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Hablar de los que aparecen en los sumarios. Pero vamos a ver, señor Patxi López, pruebas. Pero que hay cartas firmadas por Begoña Gómez, la mujer del presidente. ¿Qué más pruebas que esa? Cartas firmadas de apoyo a empresas con las que está relacionada para que reciban dinero público. Dinero público que depende de su marido. ¿Pero qué más pruebas necesita que esa? Esa es la prueba. Tenemos a la mujer del presidente del gobierno involucrada directamente en la adjudicación de contratos públicos. Yo no voy a entrar en si esto es legal o ilegal. Esto es algo que se tendrá que dirimir en los tribunales en caso de que llegue finalmente a abrirse una investigación al respecto sobre este tema, sobre estos chanchullos, conchaveos de la mujer del presidente. Ahora, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista político, es el mayor escándalo que recuerdo en décadas. Es increíble lo que está sucediendo con Begoña Gómez. Increíble que la mujer del presidente se anuncie públicamente para conseguir fondos, tanto públicos como privados. Conseguidora de fondos públicos y privados, la mujer del presidente. Un presidente que, entre otras muchas funciones, reparte esos fondos.
miles de millones de euros de subvenciones, ayudas, fondos europeos. Es un escándalo de magnitud inédita en la historia democrática de este país. Por lo tanto, ¿cómo que no hay pruebas? Las pruebas sobran, señor López. Y lo que es impresentable es que el gobierno, sus ministros, empezando por el propio presidente, eludan las preguntas al respecto, no respondan absolutamente a nada. Por lo menos respondan. Un mínimo de transparencia, un mínimo de dignidad, pero es que ya ni eso. Y hablamos también ahora del publireportaje que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se montó esta semana en Cuelgamuros para agitar el fantasma del franquismo a las puertas de 3 citas electorales y con los negocios bajo sospecha de su mujer, como estábamos comentando. La imagen de Sánchez y la comitiva que le acompañaba esta semana en el laboratorio forense ante calaveras y diversos restos óseos va a provocar una denuncia por parte de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que representa a 269 de estas familias. Todo ello después de que éstas manifestaran públicamente su malestar porque el presidente del gobierno, Sánchez, haya conocido los trabajos de los forenses antes que ellos. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno a todo esto? Pues ha improvisado una invitación a los familiares para que ahora también puedan acudir. Bueno, esto es algo típico del gobierno de Pedro Sánchez. A la mínima posibilidad intentan, cuando hay aguas revueltas, sacan a Franco. Sacan a Franco a pasear, sacan a Franco de la tumba, van a visitar el Valle de los Caídos. Es exactamente lo de siempre, el guerracivilismo como cortina de humo frente a otro tipo, bueno, frente a los escándalos que sacuden al gobierno, para intentar desviar la atención. Esto es lo que hay. Siempre la guerra civil como cortina de humo, como gancho, para desviar la atención de la actualidad. ¿Y qué tenemos, Javier, en el ámbito internacional? Pues vamos con ello. El panorama internacional, Manuel, ha estado marcado por la agenda de Pedro Sánchez durante su gira por Oriente Próximo. El presidente del gobierno ha visitado a lo largo de la semana Arabia Saudí, Jordania y Qatar. Allí se ha reunido con los distintos líderes para abordar la inestabilidad que viven los países de la zona. Una gira marcada además por las reivindicaciones de mediación para alcanzar la paz en Israel y el reconocimiento como Estado de Palestina por parte del gobierno. Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez ha abandonado su agenda feminista y LGTB tan presente en España durante su gira por los países árabes, en los que se ha centrado en pedir explicaciones al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por la muerte de 7 cooperantes. A nosotros nos parece insuficiente las declaraciones o supuestas aclaraciones que ha hecho el primer ministro Netanyahu sobre lo sucedido en Gaza. Explicaciones que en cambio no ha pedido al príncipe heredero saudí Bin Salman por el asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Estambul y del que responsabilizan al entorno de la Casa Real. Sánchez también ha prometido a los países árabes que apoyará a Palestina. Y además vamos a apoyar, ya les anuncio, el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Y ha elogiado el papel de las mujeres en Qatar, obviando que, por ejemplo, allí la violencia doméstica no está penada y que tienen que pedir permisos a los padres o a sus maridos para acciones tan simples como, por ejemplo, viajar. He tenido ocasión de tener una reunión con mujeres líderes de Qatar, con deportistas, con científicas, con empresarias y también con académicas. Y tengo que decirles que desde luego para mí, primer ministro, ha sido una reunión altamente inspiradora que demuestra el papel que están teniendo las mujeres en la sociedad, en la política, en la economía, en la academia y en el deporte catarí. Viaje de Sánchez al que no ha acudido Libertad Digital y Es Radio por decisión de la Secretaría de Estado de Comunicación. Un bloqueo que se extiende a las preguntas del Consejo de Ministros. Esta próxima semana se cumplirá un año desde la última vez que nos dejaron preguntar. Bueno, Javi, ¿qué tenemos en la prensa de hoy? ¿Qué portadas, qué noticias
podemos destacar? Pues mira, comenzamos por Libertad Digital. Primero, nuestro diario en la red titula: El contacto de Begoña Gómez tuvo dos privilegios: negociar el precio de las mascarillas y determinar su comisión. Un informe de la UCO en la investigación judicial de la trama Partido Socialista Koldo sigue provocando el papel predominante del contacto de Begoña Gómez en el caso. Él, Víctor de Aldama, no solo figura en todas las ramificaciones de la trama con un papel determinante, sino que además disfrutó de dos privilegios reveladores de su fuerza. Era el que negociaba el precio de las mascarillas y además contaba con una escala creciente de comisiones que se disparaba a medida que él mismo lograba elevar el precio de la venta y de pago todos los contribuyentes. Y veo también en El Mundo, Javi, que Puigdemont se acerca a España y desata el nerviosismo a RC y el PSC. Sí, abandona su refugio de Waterloo 6 años después y se instala en Francia a 30 kilómetros. Aragonés dispuesto a debatir con él en el extranjero, pero Illa lo rechaza. También otra noticia, esto del euskera, una familia que lleva semanas sin ir al colegio, meses sin ir al colegio debido a la imposición del euskera en la educación. Sí, lo lleva también el diario El Mundo. Paisajes vascos sin ir al colegio desde hace 2 meses por la imposición del euskera. Van a condenar a nuestras hijas al fracaso escolar. 2 niñas colombianas estudian en casa al no lograr plaza en castellano tras mudarse a Ermua. Y por último, Javi, comentar también, veo en El Confidencial, el PSOE calienta el ciclo electoral y abre una causa general contra las comunidades del Partido Popular. Sí, es la portada que hasta ahora lleva El Confidencial. Los recursos a las normas de concordia en Aragón, Valencia y Castilla y León y el Frente por la Reforma de Leyes Trans y LGTBI en Madrid se suman a la bronca en Andalucía por los contratos en la pandemia. Muy bien, pues llegados a este punto, damos paso a una nueva sección con la firma de Miguel Ángel. ¿Qué tal, Miguel Ángel Pérez? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Manuel. Encantado de estar aquí contigo, bueno, en la trinchera. La sección de Miguel Ángel Pérez, veremos si la tenemos todas las semanas o no, aunque yo creo que sí, porque dado todos los escándalos que tenemos a nivel jurídico, Miguel Ángel Pérez es el responsable de tribunales de Libertad Digital y uno de los mayores expertos en la materia en todo lo que tiene que ver con la justicia. Miguel Ángel, el tema esta semana a nivel judicial, a nivel de investigación, no es otro que el caso Rubiales. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues sí, la verdad es que, Manuel, últimamente llevamos una racha que hay muchísimos asuntos, ¿no?, judiciales, desde la ley de amnistía, el caso de Begoña Gómez que comentabas hace poco, y desde luego pues hoy podríamos decir que esta semana uno de los casos más relevantes ha sido el caso Rubiales, esa denominada Operación Brody, donde se están investigando, Manuel, pues delitos tan graves como blanqueo de capitales, administración desleal, pertenencia a organización criminal o corrupción en los negocios. Hemos publicado esta semana en Libertad Digital pues algunas informaciones muy relevantes sobre este asunto, más que nada, Manuel, porque ya se empieza a vislumbrar que esto ya empieza a sobrepasar, digamos, la esfera de lo que es la Federación Española de Fútbol y que afecta de lleno pues al propio gobierno de Pedro Sánchez. En este sentido, pues una de las últimas informaciones que hemos publicado en Libertad Digital es que Pedro Sánchez adjudicó nada más y nada menos que 56 millones de euros en subvenciones y ayudas públicas a la Federación de Rubiales entre el año 2019 y el 2022. Es decir, en 4 años el gobierno de Sánchez regó con esos 56 millones a una entidad que se supone que es una entidad privada con función pública, pero fíjate tú la cuantía que le dio Sánchez a Rubiales. También es especialmente llamativo, Manuel, que de esos 56 millones de euros, 37.600.000 euros tenían como objetivo fomentar el asociacionismo y el fútbol femenino,
que a la postre el fútbol femenino precisamente provocó la caída del propio Rubiales, ¿no? Como presidente de la Federación Española, a pesar de todos estos casos de corrupción que le llevan pues persiguiendo, ¿no? durante años. Al final fue pues el famoso beso a Jennifer Hermoso lo que le hizo caer. Le salió Pero es que también, Manuel, le salió el tiro por la culata a Miguel Ángel. Bueno, más que beso, fue un pico, no llegó ni a beso siquiera, y le están pidiendo años de cárcel por el pico. Sí, efectivamente, es que le están pidiendo 1 año por el pico y otro 1 año y medio por coacciones, en total 2 años y medio de prisión por ese beso a Jennifer Hermoso tan controvertido. Ya hay un auto de procesamiento y veremos al final cómo va evolucionando este caso, ¿no? En la Audiencia Nacional. Pero es que los contactos, Manuel, entre el gobierno y Rubiales y el entorno de la Federación Española de Fútbol y el CSD también se hizo patente pues en el marco del sumario del caso Brody, pues en una información que desvelamos en Libertad Digital, y es que hubo contactos entre el que era su mano derecha, su asesor jurídico Cueto, pues con nada más y con nada menos que con Molinero, que es el director general de deportes del CSD. ¿Para qué sirvieron esos contactos? Pues Cueto lo que quería era que se mantuviera pues el reglamento electoral que favoreciera a Pedro Rocha, para que Pedro Rocha se quedase como presidente de la Federación Española de Fútbol. Es decir, la corrupción de la Federación, como digo, ya sobrepasa el ámbito de la propia federación y del fútbol. O sea, ya estamos hablando con contactos directos entre uno de los principales investigados en esta causa, que es Cueto, el Consejo Superior de Deportes y el gobierno de Pedro Sánchez. Es que al final, Miguel Ángel, me da la sensación de que en este país política y fútbol son prácticamente lo mismo. Fútbol y política, política y fútbol, y ambos mundos ahora salpicados con casos de corrupción del mayor nivel. Miguel Ángel Pérez, mil gracias. Seguiremos informando, te seguiremos muy de cerca todas las informaciones que publicas en Libertad Digital, con todos los vericuetos relacionados con este caso de corrupción, uno más que afecta a la Federación de Fútbol, a Rubiales, y que, como vemos, también tiene implicaciones con el gobierno de Sánchez, puesto que también ha recibido fondos muy, pero que muy cuantiosos. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Un placer, Manuel, un abrazo. Pues nos vamos a la vuelta a la tertulia.